Bendiciones. Espero que estés listo y preparado y que estemos confiando que a través de nuestra adoración hemos creado una atmósfera para que los cielos estén abiertos y para que el reino de Dios se manifieste sobre nuestras vidas. Ese ha sido nuestra alabanza, esa ha sido nuestra adoración en este tiempo y queremos pedirle al Señor que los cielos estén abiertos para nosotros como sus hijos. Hoy quiero compartir una palabra contigo y si estás listo, demuéstramelo ahí con un mensaje a través de las redes, con una manita, un amén, diciendo estoy listo para recibir la palabra de Dios y continuar compartiendo de lo que Dios ha venido hablando en este tiempo de limitación, de conflicto, de crisis, de pandemia, sobre cuál es su voluntad en cada uno de nosotros como hijos de Dios y creer que el Señor está teniéndonos en un tiempo de preparación, como hemos estado recibiendo de parte del Señor, para poder movernos a una nueva temporada. Pero en esa nueva temporada nosotros necesitamos ser lanzados de parte de Dios y para ser lanzados el Señor quiere capacitarnos, quiere llenarnos a través de su Espíritu Santo. Quiero compartirte una palabra que está en el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 7, y en la versión Dios habla hoy, dice de esta manera: porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe de ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honra cuando Jesucristo aparezca. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor a través de esta porción? Que así como el oro es probado por medio del fuego, nuestra fe, la calidad de nuestra fe va a ser probada. Y cuando nuestra fe resista esa prueba, va a valer mucho más que ese oro, el cual se puede destruir. Y esa fe que ha sido probada merece la aprobación, la gloria y la honra cuando Jesucristo aparezca. Es una fe incomparable, es una fe establecida en Cristo Jesús. Y hablábamos de que nuestra fe muchas veces es probada y el fuego hace que en el proceso el oro sea sometido y que el oro resista al fuego. Eso quiere decir que en las dificultades mi fe debe de resistir, no solo lo que hablábamos en el servicio pasado, en la transmisión pasada, diciendo que debía de en la prueba aferrarme a sus promesas, debería aferrarme a sus caminos y debería aferrarme al carácter del Señor, sino que debo de resistir esa dificultad. Mi fe debe de ser resistente y cuando esa fe resiste la prueba es cuando se vuelve valiosa. Y quiero compararla con una porción de la palabra que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, del versículo 14 en adelante. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y él le dijo: Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces el arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió la ventana, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Quiero no solo
llevarte a esta porción de la palabra, sino tratar de explicarte cómo estoy tratando de, de compartir contigo la resistencia de nuestra fe. Cuando se toma un arco para lanzar una flecha, antes de soltar la flecha, uno tiene que tensar ese arco, tiene que estirar bien el arco y tiene que resistir el lograr estirarlo para poder soltar la saeta. Y de acuerdo a la magnitud de la tensión del arco, va a ser el alcance de la saeta. Cuando el escritor en el primer libro de Pedro dice que nuestra fe va a tener una prueba de resistencia, es como que si el Señor estuviera tensando nuestra fe, estuviera estirando nuestra fe. Y mientras más sea estirada y más resista esa fe, más va a ser el alcance que va a tener. El rey viene al profeta Eliseo y recibe una instrucción de parte de él. Y la instrucción era de que él se dejara guiar. El profeta le guía en la tensión de ese arco, en la dirección, le da una dirección, porque le dice que abra la ventana que está al oriente, le dirige. ¿A dónde te quiero llevar? Nuestra fe debe de ser dirigida a través del Espíritu Santo, pero está en nosotros el resistir para poder alcanzar lo que el Señor quiere que nosotros alcancemos en este tiempo. Entonces mi fe es probada y tengo un tiempo de resistencia. Cuando el rey tira esa saeta, Eliseo dice: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Le da un propósito. Nosotros estamos en un tiempo de preparación, en un tiempo donde debo no solo de enfocar mi fe, de dirigir mi fe, sino que debo de resistir en lo que estoy creyendo para poder alcanzar lo que el Señor me ha dicho. Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, vino con un propósito establecido de parte de su Padre. Y Él tuvo que resistir porque sabía que Él tenía que morir en una cruz. Le era necesario morir en ese madero. Y para llegar a morir a ese madero, Él tuvo que pasar una serie de dificultades y de pruebas, y tuvo que resistir todas esas pruebas para que, estando ya a punto de dar su último aliento en esa cruz, pudo decirle al Padre: consumado es, he hecho tu voluntad, he resistido. Y esa es la fe que vale más que el oro. Esa es la fe que, cuando dice el escritor, merece aprobación, merece gloria y merece honra. Jesús lo hizo y nosotros necesitamos hacerlo en este tiempo. Necesitamos resistir. Cuando Daniel escucha un edicto de parte del rey en aquel tiempo, él propuso no rendir adoración a otro dioses más que su Dios. Y entonces él tenía establecido orar 3 veces al día, y abría las ventanas de su casa y levantaba una oración a su Dios, sabiendo quizá que podían acusarlo. Él lo siguió, continuó haciéndolo. Y cuando llegó la acusación al rey que Daniel estaba desobedeciendo el edicto, fue presentado delante del rey y fue condenado al foso de los leones. Pero Daniel resistió, estaba determinado en la fe, estaba
su convicción dirigida solo a adorar a Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a pesar de que fue lanzado al foso de los leones, a pesar de que el rey se lamentó por lo que había sucedido porque apreciaba a Daniel, él le dijo: no puedo hacer nada, el edicto está dado y quizá tu rey pueda salvarse. Y Daniel resistió, y al resistir en su fe, fue aprobado, fue honrado, y la gloria de Dios se manifestó, porque en aquel foso Daniel salió librado de ese foso, porque el Señor extendió su mano de poder sobre él. ¿A dónde te quiero llevar? En este tiempo que quizá las situaciones no han sido las más adecuadas, quizá estás pasando una dificultad, una prueba en tu casa, quizá estás siendo señalado, quizá estás siendo condenado, quizá estás siendo criticado, quizás estás siendo maldecido como fue Jesús. ¿Por qué? Porque en ese caminar hacia la cruz, Jesús fue vituperado, Jesús fue escupido, Jesús fue lacerado, fue lastimado, y Él resistió la prueba. Nosotros necesitamos resistir la prueba, no importa cuán difícil sea. Como el fuego prueba el oro, así nuestra fe va a ser probada, pero en ese tiempo de prueba lo mejor va a salir a luz en cada uno de nosotros. El estar en esta prueba quizá no vino de parte de cada uno de nosotros, no fue una decisión de cada uno de nosotros, no fuimos nosotros los que decidimos estar en esta situación. Se dio este tiempo, y de parte de nuestras autoridades han dictaminado ciertas condiciones en las que nosotros necesitamos estar siendo obedientes. No fue de nosotros el estar en esta prueba, pero sí depende de nosotros. Es mi decisión el ver cómo yo voy a enfrentar esta prueba, cómo voy a dejar que toda esta situación me prepare, cómo voy a dejar que toda esta situación haga que yo tenga una determinación firme en mi corazón y resista esta situación, a tal punto de enfocar mi fe en Cristo Jesús, de estar establecido y diciendo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno, porque sé quién es el que está conmigo. Esa fue la determinación de Daniel, y por eso resistió y salió de ahí honrado. ¿Por qué? Porque después de todo esto, el rey honró a Daniel y reconoció quién era el Dios que estaba con Daniel. Nosotros necesitamos resistir en este tiempo. Te estoy hablando a ti. Quizá me dices: pero es que usted no está viviendo lo que estoy viviendo, usted no está en la limitación en la que estoy yo. Para usted tal vez es fácil decirlo porque usted tiene un plato de comida en la mesa, y yo he pasado 2 o 3 días ya sin comer nada. Para usted es fácil decirlo porque usted tiene un trabajo estable, y quizá he sido despedido, yo estoy desesperado porque no puedo ni siquiera salir a buscar trabajo. Resiste, pero resiste confiando en que el Señor está estirando el arco para lanzar una flecha de salvación para tu vida, para lanzar una bendición sobre tu vida. No te desesperes, resiste, así como Cristo Jesús resistió, así como Daniel resistió, así como muchos resistieron. Resiste, porque tu fe está siendo probada, pero si tú resistes, va a venir honra y gloria de parte de Dios para tu vida. Si tú estás ahí determinado a obedecer al Señor, a resistir la prueba, el Señor te va a sacar de esta prueba bendecido, levantado y prosperado. Además de que el Señor quiere ver la resistencia de mi fe en este tiempo, también quiere ver mi entrega en este tiempo.
Te leía esa porción en la palabra donde el rey obedece al profeta cuando le dice que abra la ventana y que estire ese arco y que lance la flecha, y dice: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Pero luego le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Esto fue lo que hizo. Quizá al recibir la instrucción, la primera instrucción era algo que el rey Joás estaba acostumbrado a hacer. Él era un hombre de guerra y sabía para qué se usaba el arco y para qué se usaban las flechas. Pero luego de que el profeta Eliseo le da la instrucción de tomar las saetas y golpear la tierra, fue algo que él hizo, pero no lo hizo con ímpetu, porque quizá estaba razonando que esas saetas no eran para golpear, eran para ser lanzadas. Y golpeó la tierra 3 veces y luego se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? En estas situaciones, no solo mi fe es probada en resistencia, sino que también mi fe es probada en mi entrega. ¿A qué te quiero llevar con esto? ¿Qué me refiero con esto? Es que cuando el Señor nos da instrucciones, quiere ver si tú estás dispuesto a entregarte en espíritu, alma y cuerpo completamente a Él. Y el rey no se entregó a lo que le dijo el profeta Eliseo. El rey razonó. El rey quizá no logró entregar su conocimiento, no logró entregar su experiencia, no logró entregar su razonamiento, no logró entregar su sabiduría, y cuando recibió las instrucciones de parte del profeta lo sintió ilógico, y por eso fue que no pudo obedecer con ímpetu, con ánimo, con entrega lo que el profeta le dijo, porque quizá no encontraba el sentido de estar golpeando la tierra con las saetas. ¿Por qué? Porque el instrumento que tenía en mano era un instrumento de guerra, era un instrumento de ataque, no era un instrumento para golpear la tierra, era un instrumento para golpear a los seres humanos. Y cuando hizo eso, quizás razonó y no se entregó. Entonces fue ahí donde su victoria fue limitada. ¿Qué pues diremos a esto? Dice las palabras: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó todo por nosotros. Este es el Dios que está con nosotros, el Dios que lo entregó todo. Él entregó a su único Hijo por amor a ti, por amor a mí, y por eso Él en estos tiempos de prueba, en estos tiempos de dificultad, no solo está viendo cuánto resistes en la fe y en la convicción que tienes del Dios que está contigo, sino que también está probando qué tan dispuesto estás a entregarlo todo por Él, así como Él lo entregó todo por ti. Él no escatimó a su propio Hijo, lo entregó por todos nosotros. Entonces, por eso es de que nos prueba, por eso es de que está viendo qué tanta disposición hay en nuestras vidas para entregarlo todo. ¿Qué tanta disposición hay en este tiempo para entregar tu razonamiento, para entregar tu conocimiento, para entregar toda tu sabiduría y empezar a escuchar al Señor, empezar a escuchar las instrucciones de Dios, aunque no tengan ningún sentido? Póngame atención aquí. Gedeón fue probado en esa entrega. ¿Por qué? Porque le dijo: te voy a enviar a una batalla, pero vas a ir contra un gran ejército y solo vas a ir con 300 soldados. Le disminuyó todo su ejército, era un ejército de miles, y les dijo:
que solo iba a ir con los soldados que le iba a decir, y fueron 300 soldados nada más los que le dejó. Iba a enfrentarse a miles de soldados del enemigo y solo tenía 300 soldados. Y Gedeón le dice: ok, estoy listo, estoy preparado, quizá son pocos, pero estoy confiando que tú me los has dado y con ellos yo voy a tener esta victoria. Pero lo más impactante fue cuando le dijo: vas a ir, y vas a ir con unas teas, con unas jarras, y vas a enfrentarlos, y con unas trompetas. No le dio nada de armamento de aquel tiempo para poder pelear, sino que le dio un cántaro, le dio unas teas y le dio unas trompetas y le dio instrucciones. Y Gedeón salió victorioso porque él logró entregarlo todo. Logró entregar principalmente su razonamiento. Logró obedecer a Dios. Logró entregarse totalmente a Él. Yo creo que este es un tiempo en el que el Señor nos metió en una dificultad, no solo para probar nuestra fe, no solo para ver la resistencia de nuestra fe, no solo para ver tu entrega, sino para ver qué tan dispuesto estabas a estar en comunión con Él. Estoy hablándote de 3 cosas, además de que tu fe sea aprobada. ¿Cuánto estás dispuesto a resistir? ¿Cuánto estás dispuesto a entregar? ¿Y cuánto estás dispuesto a orar en este tiempo? Muchos llevamos contados los días que llevamos desde que se inició esta pandemia, desde que se inició esta crisis en nuestra nación. Muchos razonamos la respuesta, las noticias, la información que tenemos del COVID. Y lo más triste es que le hemos puesto más atención a ese virus que a lo que el Señor quiere hablarnos en este tiempo. El virus ha sido un mecanismo que Dios ha usado para llamar nuestra atención, para meternos en una dificultad, para sacarnos de nuestra zona de confort y para prepararnos en este tiempo. Pero está llamándonos la atención. Está diciendo: quiero saber cuánto eres capaz de resistir en esta situación, creyendo que yo estoy contigo, creyendo que yo tengo cuidado de ti, creyendo que yo soy el que suplo tus necesidades. Quiero ver cuánto eres capaz de resistir. Quiero ver cuánto eres capaz de entregar. Yo lo entregué todo por ti, entregué a mi único hijo por ti. Quiero ver cuánto tú eres capaz de entregar por mí. Y quiero saber cuánto eres capaz de creer en lo que me estás pidiendo a través de la oración. Jesús se refirió a una parábola cuando estaba con sus discípulos y les dijo que no desmayaran, sino que continuaran esperando, creyendo, clamando y orando. Y les habló de en una ciudad donde había un juez que ni siquiera tenía el temor de Dios y ni siquiera tenía respeto por el hombre. Y en esa misma ciudad también había una viuda, la cual se acercaba a ese juez y le decía: hazme justicia de mi adversario. Y ese juez no quiso por un tiempo, pero después de cierto tiempo dijo para sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor a todos los que le estaban escuchando: oíd lo que dijo el juez injusto. Oíd lo que dijo el juez injusto. Esto está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del 1 al 8. Aquel juez injusto dijo: no tengo temor de Dios, no tengo respeto del hombre. Pero viendo la insistencia de esta viuda, si no le hago justicia, creo que me va a colmar la paciencia, me va a agotar la paciencia. El Señor le dijo: escuchen lo que dijo este juez injusto. Y luego lanza esta pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia
a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. ¿Acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Les lanzó dos preguntas. ¿Acaso no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? Pregunto, ¿tú eres un escogido de Dios? Pregunto, ¿estás clamando? Te animo a que no te canses de clamar, a que clames de día, a que clames de noche. ¿Se tardará en responderles? Y les dijo, os digo, por tanto, les hará justicia. Les hará justicia. Ese es el Dios que está con nosotros. Por eso resiste en la fe, en la convicción que tienes de quién es el Dios que está contigo. Por eso entrega todo lo necesario que tengas que entregar. No escatimes nada. Entrega todo lo que tengas que entregar por ese Rey, por ese Dios que lo dio todo por ti. Y luego, ora, pero ora con fe. Ora creyendo. Ora importunando los cielos. Ora de día y de noche. Clama constantemente, sabiendo que Dios hará justicia. Sabiendo que Dios hará justicia. Aquel profeta que estaba a punto de morir, volviendo al pasaje de segundo libro de Reyes, capítulo 13, le dice al rey Joás que abra la ventana del oriente, tensa el arco, toma la flecha y la lanzan. Mientras más resistas, más tensión va a tener tu fe y más alcance tendrá esa fe para tu bendición. Aquel profeta, Eliseo, le dice al rey, toma las saetas y golpea, y golpea, y golpea la tierra. Yo te digo este día, entrega todo tu razonamiento, entrega toda tu sabiduría, entrega todo tu conocimiento y toda tu experiencia y solo obedece a la palabra de Dios. Por insensato que pueda sonar en tu mente, obedece la palabra de Dios. Si Él te dice golpea, golpea y golpea con ánimo, aunque el instrumento que tengas en las manos no sea un instrumento para golpear, quizás sea un instrumento de guerra, pero obedece, entrégalo todo, entrégate en obediencia total al Señor. Entrégate en este tiempo de búsqueda, entrégate en este tiempo de adoración, entrégate en este tiempo de creerle al Señor y ora sin cesar, ora constantemente sabiendo que Él hará justicia, sabiendo que Él cumplirá lo que ha prometido. Luego de esto, dice que murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Por qué te menciono esto? Eliseo caminó con Elías. Y cuando Elías estaba a punto de ser arrebatado, por lo solícito que fue Eliseo, le dijo, pide lo que quieras. Y Eliseo le dijo que quería una doble porción del espíritu que estaba sobre Elías. Elías hizo en la tierra 7 milagros, están registrados en la palabra de Dios. Y Eliseo hizo 13 milagros mientras vivía y faltaba un milagro. Y ese último milagro es el que te acabo de leer. Aún en la tumba, los huesos de Eliseo hicieron que un muerto resucitase. Porque el Señor hace justicia con sus escogidos. Porque Eliseo le había pedido una doble porción del Espíritu. Y por eso fue que el Señor cumplió lo que Eliseo le pidió. En este tiempo, cobremos ánimo. En este tiempo, resistamos en la fe en Cristo Jesús. Resistamos
en decir, el Señor tiene el cuidado de nosotros como escogidos, como sus hijos. En este tiempo entreguémoslo todo en obediencia, no razonemos, creamos que viene esa nueva temporada y que el Señor nos está preparando para esa nueva temporada. Creamos que Dios está haciendo que nosotros tengamos más resistencia, más tensión en el arco. Él adiestra mis manos para la batalla, dice su palabra. Y nos está haciendo que tengamos más resistencia para lanzar las saetas y tener más alcance. En este tiempo, a través de la oración, mantengámonos firmes, creyendo que tenemos delante de nosotros a un Dios justo que hará justicia a sus escogidos, y nosotros somos sus escogidos. Yo quiero orar por ti. No sé qué situación estás pasando. Quizás una situación difícil en medio de esta pandemia. Quizá tu situación en casa es complicada. Quizá en tu propia casa te están atacando. Quizá estás desesperado en casa porque no tienes lo necesario para poder suplir las necesidades de los que dependen de ti. Quizá estás en casa pero estás afligido porque te has quedado sin trabajo. Quizás eres un pastor y tienes la iglesia cerrada y eso ha traído carga en tu corazón y tu fe está siendo probada, pero el Señor necesita que resistas. El Señor necesita que lo entregues todo. El Señor necesita que creas en Él. Quiero orar por ti. Quizás estás ahí y estás en una situación de enfermedad y esta crisis ni siquiera te ha dejado ir a buscar, ¿verdad?, un tratamiento. Quizá has tenido temor de acercarte a un hospital por todo lo que está pasando. Y quizá el Señor quiere que resistas en este tiempo, que entregues todo en este tiempo y que le creas al Señor y creas por tu milagro. Si tú eres una de esas personas, yo te invito a que te unas en oración conmigo, a que le pidamos al Señor que resistamos en medio de esta situación, que oremos como pidió aquella mujer, aquella viuda, que se le hiciera justicia. Y aquel juez dijo, puede que me colme la paciencia. Y si aquel juez injusto pudo hacerlo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial lo hará a nosotros que somos sus escogidos, que estamos clamando a Él de día y de noche? Oremos en esta oportunidad. Padre, yo te doy las gracias. Señor, hemos escuchado tu palabra. Entendemos que en medio de esta situación, nuestra fe, Señor, va a ser probada en resistencia, así como el oro es probado en el fuego. Señor, y cuando resista, Señor, va a ser para honra y para gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, queremos tener una fe que resista, queremos tener una fe que lo entregue todo. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, queremos tener una fe que persista en la oración de día y de noche, sabiendo que somos tus escogidos y que tú nos harás justicia. Padre, oro por aquellas personas que están en situaciones difíciles en su casa. Oro para que resistan los ataques, las acusaciones. Señor, oro por aquellos corazones que están siendo dañados. Oro, Señor, por aquellos, Señor, que están en una prueba económica, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú suplas sus necesidades, para que ellos lo entreguen todo en este tiempo y dependa totalmente de ti. Oro por aquellos, Señor, que están enfermos y que tienen el temor, Señor, de salir a recibir su tratamiento, para que, Señor, tú obres un milagro en cada uno de ellos. Oro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que nosotros, Señor, en este tiempo nos levantemos, Señor, y que clamemos de día y de noche
Señor, recibiendo la respuesta de parte tuya. Señor, declaro que en este tiempo de preparación nuestra fe es ensanchada, que en este tiempo de preparación resistimos la prueba, que en este tiempo de preparación lo entregamos todo y no nos cansamos de orar, porque sabemos que tenemos un Dios justo que hace justicia a sus escogidos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre mío. A ti sea toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos continuamos viendo. Te mando un fuerte abrazo y bendiciones a todos.